Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 41. Punto de vista en tercera persona Kaeruen. Geralt se despertó sobresaltado al sentir que algo no iba bien, su medallón explotó en alerta mientras se levantaba rápidamente buscando cualquier monstruo. Lo extraño fue que los clones de Madara siempre los estaban protegiendo mientras Madara los había puesto a vigilar el campamento. Pero lo que encontró fueron los caballos extremadamente agitados, tratando de liberarse mientras relinchaban, forzando sus cuellos hacia atrás. Mientras había varios clones de Madara parados en el medio del campamento mirando la tienda, y allí, una luz verde comenzó a brillar. ¡Qué demonios! Geralt corrió inmediatamente hacia adelante al ver que algo andaba muy mal allí. Ten cuidado, dijo un clon con seriedad, sabiendo que algo estaba a punto de suceder. ¡Bum! En el mundo que Madara había creado para que entrenaran, parecía que este se estaba desmoronando con el choque que allí ocurría, con dos fuerzas chocando en el siguiente momento. Madara estaba de un lado, con su Sharingan activado mientras rayos púrpuras brillaban alrededor de su cuerpo y sobre la espada, concentrando aún más rayos que nunca para poder igualar su fuerza contra su oponente. Al mismo tiempo del lado de Shiri, sus ojos brillaban con puro poder, y realmente no parecía notar sus acciones, mientras la pérdida de control se apoderaba de su cuerpo con la única intención de derrotar a su oponente. Alrededor del cuerpo de la chica, un aura brillaba como nunca antes, mientras su espada parecía un faro esmeralda, chocando contra Madara por primera vez en su vida. Madara ciertamente estaba sorprendido ya que nunca había tenido que usar tanto poder excepto cuando usó la carta para liberar el 100% de su fuerza. La Shiri que estaba viendo ahora era incluso más poderosa que el shinobi que había enfrentado en el otro continente. Ella era mucho más rápida y fuerte, capaz de prever el futuro en un segundo de lo que él podía percibir, y no se cansaba sin importar cuántas veces se teletransportara. Su poder era algo que ni siquiera había visto de cerca en el juego, quizás por su influencia en la chica y cómo estuvo con ella viéndola crecer, además de hacerla desatar su poder mucho antes de lo debido. Después de todo, a los 15 años, ya tenía las habilidades de una Shiri adulta. También fue una referencia para la chica de un nivel de poder a alcanzar, mientras que la Shiri original solo tenía a Geralt, y un brujo no puede compararse con un shinobi. Todo esto debe haberla hecho evolucionar inconscientemente. Después de todo, la sangre ancestral adapta el cuerpo de su portador dependiendo de lo caótico que pueda ser el entorno. Shiri no solo había sido entrenada por brujos, sino que había sido entrenada por él muchas veces, siempre buscando su potencial mágico ya prediciendo que podría alcanzar este nivel. Y no se equivocaba. Shiri estaba allí, igualándolo en habilidades. Ella incluso podría superarlo, y Madara tendría que recurrir al Susanoo y su Mangekyo Sharingan, lo que sería muy estresante hasta el punto de desgastar rápidamente su ojo. Sin embargo, tenía habilidades que había entrenado durante los últimos 2 años. Logró, concentrándose en aumentar la velocidad, crear un jutsu ligeramente inferior al utilizado por el tercer y cuarto Raikage. Con la capa de relámpago, podría considerarse inferior. Después de todo, solo unos pocos rayos púrpuras rodeaban el cuerpo de Madara, aumentando solo su velocidad. Aunque era inferior a las capas de los Raikages, el elemento tormenta era superior al elemento rayo. Precisamente por eso, Madara podía mantener una velocidad igual o incluso superior a la de ese jutsu. Obviamente, desconocía el jutsu original y creó esta versión basándose en lo que sabía. Una versión más débil, pero mucho más adecuada para su estilo de lucha, sobre todo cuando su chakra era inmenso en ese momento. Con la ayuda de su Sharingan, podía igualar la lucha contra Shiri, incluso con todas sus ventajas. Su Sharingan podía predecir movimientos con normalidad, pero Shiri no se movía de forma lineal. Podía atravesar el campo de batalla con su teletransportación. Además de eso, finalmente había logrado la habilidad que Madara quería que desarrollara. La visión del futuro, como la forma más avanzada del Haki de observación. Shiri se había convertido en un monstruo allí, e inconscientemente intentaba derrotarlo. Así que no pudo contenerse, sabiendo que el espacio de su genjutsu estaba siendo destruido y no duraría mucho más. Los relámpagos de color púrpura y la baliza verde seguían chocando y apareciendo en varias áreas de la montaña, mientras el lugar en sí estaba siendo destruido. Ambas armas chocaron entre sí de manera uniforme, capaces de generar poderosas explosiones con un vórtice de energía evaporando la nieve y la tierra del área. El espacio comenzó a agrietarse más y más, mientras Madara intercambiaba movimientos de espada contra la chica una vez más, ambos moviéndose a una velocidad que ningún brujo o mago, sin importar su estatus en ese mundo, podría realmente seguir.
Siri entonces se teletransportó, ganó distancia y se disparó hacia arriba, volando hacia el cielo, elevándose 50 metros sobre la montaña. Ella comenzó a flotar mientras la luz rodeaba su cuerpo, mirando fijamente a Madara por un momento, mientras los relámpagos aún parpadeaban en su cuerpo. Ella pretende destruir este mundo y continuar la lucha en el mundo real. Madara ya había previsto que esto sucedería eventualmente, pero no que Siri fuera la que acelerara la destrucción del lugar. Ella comenzó a levantar las manos mientras su cuerpo brillaba aún más, eclipsando cualquier luz que emitiera el lugar. ¡Ah! Gritó mientras su poder sacudía todo el reino. Madara simplemente se preparó mientras el cielo entero terminaba de romperse por completo. Fuera del reino, mientras Geralt corría hacia la tienda, ahora aún más iluminada por la luz esmeralda, todos los clones comenzaron a desaparecer a su alrededor. Mientras Geralt seguía corriendo para ver qué estaba pasando, preocupado por Siri. ¡Bum! De repente, todo el lugar explotó, desatando una oleada masiva de energía que arrasó el área, los árboles a su alrededor, junto con Geralt y los caballos, todos convirtiéndose en víctimas de la explosión. Geralt ya no podía oír nada, un zumbido agudo llenaba sus oídos mientras el mundo giraba ante sus ojos. Sintió que su cuerpo se estrellaba contra el suelo repetidamente antes de detenerse finalmente. Ni siquiera sabía qué estaba sintiendo, dificultad para respirar, dolor, mareos, mientras otras cosas lo golpeaban mientras todo lentamente comenzaba a calmarse. Levantó su cuerpo rápidamente a pesar del inmenso dolor y la falta de aire, viendo como los caballos que habían volado con él se levantaban y galopaban en pánico, algunos cojeando. Su mirada cayó hacia la tienda, preocupado por Siri, y lo que vio lo sorprendió. Había un cráter enorme donde debería haber estado el lugar. Pero un resplandor verde llamó su atención cuando levantó la cabeza y vio a la mujer con el cabello suelto, levitando hacia arriba con su cuerpo brillando. Siri estaba allí, de pie en el aire como una diosa, con la misma ropa con la que se había acostado. Geralt estaba atónito. Su mirada estaba fija en un lado de la zona devastada, mientras veía a Madara emerger tras mover un árbol que le había caído encima, mirando a Siri con seriedad. ¿Qué está sucediendo? Geralt intentó pronunciar las palabras, pero su voz salió débil y con poco aire en los pulmones, sin tener idea de cómo las cosas habían llegado a ese punto. Siri estaba fuera de control, y él nunca imaginó que tuviera semejante poder. Era inquietante, mientras Madara la observaba como a una verdadera oponente, preparándose para luchar contra ella de alguna manera. Intentó levantarse pero apenas podía moverse, el impacto había sido demasiado y lo único que podía hacer era observar a Madara manteniendo su mirada seria en Siri, mientras ella hacía lo mismo. Ya ves, finalmente he alcanzado tu nivel, la voz distorsionada de Siri dijo con calma, resonando por toda la zona. Es cierto, ahora detengamos esto, podrías estar en peligro, Siri. Madara habló. Esto no era bueno para su cuerpo. Nunca había demostrado tanto poder. ¿Estaba su cuerpo preparado para ello? Esto fue mucho más allá de recitar profecías. No. Ella respondió con un tono serio y desafiante. Ya no quiero estar detrás de ti, te amo y quiero demostrarte que no pude quedarme atrás. Dijo, sorprendiendo a Madara. Pero no pudo evitar hacer una mueca. ¿Qué forma más extraña de decir te amo?, pensó, encontrándolo todo un poco extraño. Siri, ya lo has demostrado. Eres poderosa, pero primero necesitas entrenar este poder. Podrías sufrir lesiones graves que podrían ser permanentes. Él se lo dijo. Aún me subestimas, Madara. Ahora puedo ser más poderoso que tú, y si no lo aceptas, te demostraré que soy mucho más fuerte. Ella respondió con una cara contraída por la ira. Madara sabía que el poder estaba controlando sus acciones, nublando su mente. La Siri que él conocía estaba siendo consumida por él. Siri. Geralt finalmente logró gritar mientras se levantaba. Siri se limitó a mirarlo, sin mostrar preocupación, antes de volver a centrarse en Madara. Será mejor que te mantengas al margen de esto. Esta es una pelea en la que no puedes interferir. Madara advirtió a Geralt, volviendo una mirada muy seria hacia Siri. Muy bien, si quieres pelear, te derrotaré. Madara respondió, aunque no quería pelear con Siri en ese estado. Algo dentro de él comenzó a agitarse de nuevo, la misma sensación que no había sentido en años, y era más fuerte que todo lo que había sentido en la ilusión que había creado para que él y Siri entrenaran. Su sangre Uchiha comenzó a bombear, calentando su cuerpo. Se golpeó el brazo cuando se produjo una explosión y apareció una espada, un arma mágica que había logrado obtener en los últimos 2 años con la ayuda de Vesemir, después de perder su antigua espada por culpa de esa criatura sombría en la colina de Soden. Siri vio a Madara preparándose para pelear y asintió.
Ella no tenía una espada, y la que usó en el espacio creado por Madara era perfecta para ella. Quería esa espada. La necesitaba para demostrar, de una vez por todas, que no era débil. Él te subestima, él piensa que eres débil, si eres débil, te abandonará como dijo una vez, él nunca amará a una mujer débil como tú, demuestra que eres fuerte, su conciencia empezó a resonar con esas voces, y Siri se inclinó hacia ellas. Quiero esa espada. Decidió, levantando la mano. Ella entró en el velo del tiempo sin darse cuenta, buscando a través del tiempo, e incluso a través de los mundos, la espada, hasta que la encontró, siendo llamada por ella. Entonces, solo pasaron unos segundos antes de que ella sacara la espada directamente del futuro. La hoja comenzó a materializarse mientras ella agarraba la empuñadura, formándose completamente como si hubiera sido creada desde ese punto hasta su punta en un rayo de luz verde. Ahora sostenía en sus manos a Siriael. El verdadero. Madara se vio obligado a levantar una ceja ante eso, al ver que era una verdadera espada mágica. ¿También puede crear materia de la nada? No pudo evitar preguntar. Entonces Siri lo miró, levantando la espada, todavía flotando sobre el suelo destruido. Madara se vio obligado a sonreír. Apretó fuertemente su espada y un rayo púrpura comenzó a surgir a través de su cuerpo y de su espada, mientras Siri empezó a brillar aún más. Geralt se quedó atónito mientras ambos estaban completamente listos para pelear entre sí en ese mismo momento, luciendo como dos faros, con sonidos explosivos de poder pulsando desde ellos. Bueno, vamos a bailar, dijo Madara. En el siguiente instante, ambos se abalanzaron uno contra el otro, chocando y haciendo explotar toda la zona. Kaeruen. La tranquila noche en esa región se vio interrumpida cuando, al instante siguiente, una explosión estalló en medio del bosque mientras dos fuerzas se enfrentaban, resonando durante varios kilómetros. La luz púrpura y verde brillaron una contra la otra, mientras Siri y Madara intentaban empujarse mutuamente con el área, siendo afectada por todos lados mientras todo salía volando. Geralt se encontraba en una situación bastante mala cerca, apenas podía mantenerse en pie antes de ser arrastrado por las fuerzas que se estrellaban frente a él, mientras los árboles eran arrojados a lados opuestos junto con todo lo demás que quedaba. Geralt gimió cuando fue arrojado como una muñeca. ¿Qué era él comparado con esos monstruos? Mientras las explosiones continuaron por un tiempo con Madara y Siri todavía chocando, ahora moviéndose a altas velocidades, con Madara siendo más rápido, pero Siri teniendo su teletransportación y visión del futuro. Geralt logró recuperarse después de un tiempo, después de haber resultado gravemente herido tras chocar contra tantas cosas en medio del caos. Se levantó rápidamente a pesar del dolor en su cuerpo y tomó unas pociones, bebiéndolas, mientras a lo lejos, las luces chocaban una y otra vez a través de innumerables escaramuzas, la verde parpadeaba y aparecía en varios lugares. Geralt comenzó a sentir los efectos de las pociones mientras venas negras se extendían por su cuerpo y rostro, sus ojos se volvían negros, mientras intentaba acercarse a la batalla mientras el caos destruía aún más el terreno. Entonces, una explosión de fuego vino del rayo púrpura mientras formaban cabezas de dragón que inmediatamente volaron hacia la luz verde, comenzando a teletransportarse mientras los dragones de fuego fallaban su objetivo y devastaban el área, quemando una gran parte del bosque. Geralt tragó saliva con fuerza. ¿Cómo podría involucrarse en esa pelea? Cuando de repente vio a Madara y Siri enfrentarse una vez más y correr inmediatamente hacia su dirección, ambos chocando espadas entre sí. Solo tuvo tiempo de sentir el peligro que se aproximaba mientras dibujaba el signo Quen, formando su escudo, pero al momento siguiente, ambas energías lo atravesaron, destrozando su escudo como si fuera un cristal sin ninguna resistencia, rompiéndolo en pedazos, y fue enviado inmediatamente a volar mientras Siri y Madara pasaban a una velocidad a la que ni siquiera podía reaccionar. Geralt fue arrojado una vez más antes de estrellarse contra uno de los árboles de la zona que aún no había sido destruido, y simplemente cayó inconsciente, quedando inmóvil en el suelo. Madara vio esto y frunció el ceño, no queriendo matar a Geralt, mientras él se enfrentaba a Siri, quien ya no tenía control sobre sus poderes, y ella lo había obligado a correr hacia Geralt, aunque fuera sin intención. Realmente eres increíble, nunca me había enfrentado a alguien tan poderoso, pero todo ese poder no significa nada cuando no puedes controlarlo, se burló Madara. Corrió hacia Siri cuando desapareció y alzó la vista de inmediato, percibiendo la distorsión en el espacio milisegundos antes de que apareciera. Eso le ayudó mucho en la pelea. Después de todo, logró detectar a Siri intentando sorprenderlo. Soy más fuerte que tú.
La voz distorsionada de Siri resonó por el lugar al aparecer en el cielo y reunir una gran cantidad de poder en su espada, antes de lanzarse como un rayo hacia Madara, arremetiendo hacia adelante. Incapaz de esquivarla, obligó a su espada de elemento tormenta a chocar de frente con el ataque de Siri. Inmediatamente, las dos fuerzas chocaron y Madara se sorprendió por la fuerza, ya que fue empujado contra el suelo, sus pies se hundieron mientras el suelo se agrietaba debajo de él. Él estaba superando su fuerza, pero entonces sintió algo a su lado cuando Siri reapareció allí, mientras él todavía intentaba bloquear el ataque anterior para que no lo aplastara. Sus ojos de 3 Tomoe solo podían verla desatando su ataque con poder, golpeándolo mientras salía disparado como un cañón en una explosión de luz verde antes de estrellarse contra el suelo al momento siguiente. Siri dejó de atacar cuando el área circundante explotó. Apareció en el cielo, volando, contemplando la tierra destruida. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, emergió una luz azul ardiente. Madara había activado nuevamente su Mangekyou Sharingan para protegerse del último ataque, que podría haberlo lastimado si no hubiera tenido cuidado. Madara observó desde el interior del cofre cómo su Susanoo comenzaba a tomar forma, desarrollando músculos, piel e incluso formando un cuerpo. Sus espadas aparecieron en ambas manos y se formaron 2 brazos más. Ahora blandía 4 espadas de chakra puro, mirando a Siri con su nuevo patrón ocular. Ella flotaba allí, brillando en el cielo. No eres más fuerte que yo, admito que eres muy poderosa, pero mi fuerza está en otro nivel, Siri, dijo Madara con una sonrisa arrogante. Mentiras. Declaró mientras levantaba su espada lentamente, con el objetivo de realizar el mismo ataque que antes, reuniendo poder, más que antes de lanzarse nuevamente hacia el Susanoo de Madara. El rayo llegó rápido y fuerte, mientras el gigante azul cruzaba 2 de sus 4 espadas y golpeaba con fuerza contra la energía de Siri. En el momento siguiente, la energía explotó, pero las espadas permanecieron allí, ilesas después de desviar el poder de Siri. La chica arqueó una ceja, sorprendida, aún sin ser consciente de su propia fuerza. Lanzó otro ataque, pero el Susanoo lo desvió sin dificultad. Madara, dentro del Susanoo, simplemente cruzó sus brazos y miró fijamente a su oponente, quien frunció el ceño ante la vista. Ella comenzó a dispararle varios rayos verdes mientras el Susanoo continuaba levantando sus espadas para bloquear cada ataque. Siri siguió observando cómo el gigante azul bloqueaba todo lo que ella lanzaba. Luego, dejó que su espada brillara aún más antes de simplemente desaparecer, reapareciendo junto al gigante. Pero antes de que pudiera lanzar cualquier ataque, sintió una espada azul que venía hacia ella, tomándola con la guardia baja y obligándola a esquivar rápidamente mientras una de las espadas de las manos golpeaba solo el suelo, destruyéndolo. Siri apareció por el otro lado, antes de que la otra mano se abalanzara sobre ella, obligándola a retroceder nuevamente. El gigante azul, con sus 4 brazos, podía atacar desde cualquier dirección, minimizando los puntos ciegos, incluso desde atrás, ya que también se formaba una segunda cabeza. Madara continuó evaluando y analizando la situación mientras comandaba al gigante azul, plenamente consciente de dónde podría aparecer mientras distorsionaba el espacio. Al instante siguiente, se volvió más astuta. Reapareció al ver el ataque que se dirigía hacia ella. Desapareció y reapareció tras la espada mientras ésta se dirigía al suelo. Entonces, ella simplemente se rió, levantó su espada y lanzó su ataque contra el gigante azul, sin nada más en su camino. Pero justo cuando estaba a punto de golpearlo con su poder, algo sucedió de repente. Todo el Susanoo de Madara desapareció y reapareció detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un puñetazo con uno de los puños que sostenía una espada, haciéndola estrellarse contra el suelo y con parte de su cuerpo roto por el impacto. Ya te lo dije. Eres poderosa, pero aún no eres rival para mí, dijo Madara. Aunque sonaba arrogante, estaba claramente satisfecho con su fuerza. De repente, el suelo explotó y Siri reapareció volando hacia el cielo. Pero al mismo tiempo, el gigante reapareció frente a ella mediante una especie de teletransportación, agarrándola y sujetándola con fuerza tras hacer desaparecer una de las espadas. Ella luchó rápidamente, intentando liberarse, pero no pudo reunir suficiente fuerza contra la mano azul gigante. Fue una gran pelea, Siri, pero terminemos esto, dijo, mientras ella seguía intentando escapar, pero parecía imposible. De repente, miró a Madara y apretó los dientes, antes de comenzar a brillar cada vez más, y Madara trató de imaginar lo que estaba a punto de hacer cuando la vio concentrando más energía que nunca en su propio cuerpo. Esto es malo, murmuró antes de mirar a Geralt, inconsciente en la distancia. Rápidamente, sus ojos comenzaron a brillar y a girar con el patrón del Mangekyou Sharingan.
En el momento siguiente, desde la mano del gigante, Siri explotó con una energía más poderosa que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ese momento. ¡Boom! De repente, todo el lugar explotó. El gigante desapareció en medio de la explosión. Si alguna explosión anterior había sido lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, esta las superó a todas por al menos 100 veces. De repente, todo el bosque se iluminó y, al instante siguiente, todo explotó. Los árboles se convirtieron en cenizas quemadas y el paisaje quedó devastado. Todo ese bosque estaba siendo afectado por una explosión titánica. Incluso desde la distancia, la gente podía ver la luz elevándose en el horizonte antes de que finalmente se desvaneciera. Sus expresiones se llenaron de miedo, justo cuando el sonido explosivo resonó junto con la onda de choque que alcanzó áreas cercanas al bosque. Todo el bosque se desvaneció en ese instante, mientras Siri permanecía allí, inmóvil, aunque su rostro ahora reflejaba mucho más agotamiento tras liberar tanta energía. Aún así, había un atisbo de frustración en sus ojos, pues seguía atrapada en la mano del gigante, mientras que podía ver a Madara firme tras la explosión, con su Susanoo parcialmente dañado. La mano que sostenía a Siri había vuelto a un estado esquelético. Al mismo tiempo, la piel y los músculos estaban visiblemente afectados por la explosión en varias zonas del Susanoo, mientras que las partes más alejadas de Siri todavía estaban parcialmente intactas. Incluso la cabeza del Susanoo era mitad hueso y mitad carne. El Susanoo comenzó a reconstruirse en el siguiente momento, mientras Geralt yacía a los pies de Madara, lo habían llevado al Susanoo, de lo contrario lo habrían asesinado. Este fue el resultado después de que Madara usó la habilidad del Mangekyou Sharingan. Madara miró a Siri, quien lo miraba fijamente, visiblemente frustrada. Entonces desapareció, sin intentar usar su fuerza para liberarse de la mano del gigante, y reapareció a lo lejos. Terminemos con esto, decidió Madara, mientras sus ojos comenzaban a girar, activando la segunda habilidad del Mangekyou. De repente, todo el espacio se distorsionó y Siri se encontró de nuevo en la mano del gigante. No se trataba de teletransportación. Madara había revertido el tiempo. Ella estaba atrapada en el mismo lugar, y cuando lo miró, Madara también fijó su mirada en ella, activando inmediatamente su genjutsu, abriéndose paso a la fuerza. Pero Madara no lo logró fácilmente. Él realmente luchó, más que cualquier otra persona en este mundo, para acceder a esa mente caótica, y lo logró. Al entrar en su mente, encontró a Siri en otro entorno, llena de energía esmeralda girando como un enorme huracán a su alrededor. Ella estaba allí, agachada, con los brazos entre las rodillas, en medio de ese espacio tembloroso. Él sabía que estaba asustada y desesperada. Había perdido el control y eso la aterrorizaba. Oye. Madara le tocó el hombro mientras ella levantaba rápidamente la cabeza, mirándolo con sorpresa. Despierta, dijo, mientras ella ni siquiera podía reaccionar, y Madara dio un paso adelante, presionando dos dedos contra su frente. En el instante siguiente, Siri sintió que el mundo se derrumbaba. Al mismo tiempo, en el exterior, inmediatamente comenzó a perder su brillo, su cuerpo se ablandó mientras caía inconsciente, con Madara atrapándola con cuidado y colocándola suavemente en el suelo. La escena estaba completamente destruida y silenciosa en ese momento. Solo estaba él, Geralt a sus pies y Siri frente a él, ambos inconscientes. Todo el terreno quedó devastado. El bosque ya no existía. Todo a su alrededor había sido arrasado en el momento en que Siri desató su energía. Suspiró, dando el primer paso para ver cómo estaba. Pero de repente, sintió que sus ojos empezaban a afectarlo. Inmediatamente colocó una mano entre ellos, sintiendo que su visión se nublaba al caer de rodillas. Aquí he abusado de mis poderes, murmuró, suspirando, mientras su visión volvía a la normalidad un momento después, aunque ya sentía que sus ojos eran menos efectivos. Madara sabía que tenía que tener mucho cuidado a partir de ahora. En cualquier caso, se levantó nuevamente para continuar, hasta que vio que algo más aparecía frente a él poco después. El sistema se abrió en ese momento. Felicidades. Acabas de derrotar a la niña del destino con su poder descontrolado. Has alcanzado el 50% del poder total de Madara Uchiha. Kaeruen. Madara miró la pantalla del sistema, recibiendo varias notificaciones que le envió después de la pelea con Siri. Sabía que había adquirido una cantidad absurda de poder y que tendría que controlarlo con cautela y rapidez. Los mensajes del sistema cesaron y no quedó en el lugar nada más que pura destrucción. Todo el bosque había sido devastado, y necesitaban salir de allí lo antes posible, ya que eso seguramente llamaría la atención.
La gente llegaría al área en cuestión de horas usando teletransportación, y días después con aquellos que querían entender qué causó la explosión de energía que ocurrió allí. Él hizo un clon mientras que el Madara original recogió a Siri. El clon arrojó a Geralt sobre su hombro. Madara miró a la chica mientras abría su Sharingan para analizar la cantidad de energía en su cuerpo, viendo que solo quedaba una pequeña cantidad en comparación con lo que había emitido antes, pero aún mucho más que cualquier otro hechicero o mago que hubiera visto, aunque ahora le quedaba poca energía. Había abusado de su poder, lo cual podría ser perjudicial para ella. De cualquier manera, lo entendería mejor más tarde. Mientras tanto, Siriael, la espada que usaba Siri, siendo la verdadera espada real, de repente comenzó a brillar de color verde mientras yacía en un rincón cercano, comenzando a desaparecer como si su materia se estuviera desintegrando en polvo. Estaba volviendo a su tiempo original. Después de todo, esa espada era del futuro, la que Siri había traído con sus poderes. Madara no entendía del todo qué había pasado allí, con la espada original apareciendo físicamente, ni cómo Siri había logrado manipular esa reliquia en ese lugar. Él creía que de alguna manera su poder había creado la espada de la nada. De cualquier manera, lo dejó de lado. No le importaba. Rápidamente, salió corriendo llevando a Siri en brazos, como si llevara a una princesa desmayada, mientras el clon seguía detrás llevando a Geralt. Abandonaron el bosque destruido después de unos minutos de correr a gran velocidad, hasta que encontraron un lugar más tranquilo, a unos kilómetros de distancia. Solo después de alejarse 20 kilómetros del área devastada, Madara finalmente se detuvo. Convocó una cama y algunas estructuras básicas para establecer un nuevo campamento, creando clones para explorar los alrededores. Estaban en un claro con algunos monstruos cerca. Madara hizo que los clones se ocuparan de cualquier amenaza y despejaran el área, mientras su yo original cuidaba a la niña, colocándola en la cama. Después de ver que no estaba en peligro, decidió no despertarla. Su cuerpo estaba inestable y necesitaba estabilizarse por completo, lo que ya estaba haciendo de forma natural. Geralt, por otro lado, estaba en una situación diferente, más inestable y todavía gravemente herido. Madara la dejó y se acercó a él, y con un dedo que emitía pequeñas chispas moradas, tocó su piel, enviando una carga eléctrica a su sistema nervioso. Esto hizo que Geralt se despertara aturdido, antes de sentir un enorme dolor recorrer su cuerpo. ¿Qué? Murmuró sobresaltado, mirando a su alrededor, viendo una cama con Siri acostada cerca y Madara frente a él con una mirada seria. Escucha, necesito que te quedes con Siri. Necesito aislarme esta noche para controlar mi chakra, y tendremos que irnos al amanecer. Esto definitivamente llamó la atención, dijo Madara. ¿Qué pasó? Murmuró, mientras los recuerdos de la batalla comenzaban a regresar lentamente, dejándolo en el mismo estado de shock en el que había estado mientras veía a los dos pelear antes. Ahora le dolía todo el cuerpo debido al daño. Las cosas se salieron de control. Pero hablaremos de eso más tarde. Solo quiero que la mantengas a salvo y no la molestes hasta que despierte por sí sola. Necesito controlar el poder que está a punto de explotar desde mi cuerpo, dijo Madara. Geralt asintió, todavía un poco perdido, con los moretones en su cuerpo cada vez más intensos. Madara sacó un pergamino y comenzó a invocar varias pociones curativas para mejorar su condición. Después de eso, Madara solo dijo unas pocas cosas y se fue, dejando a los clones corriendo por el bosque y protegiendo a Siri y Geralt. Después, Geralt comenzó a levantarse para irse, apretando los dientes mientras intentaba mantenerse firme. Estaba en un estado horrible, había sido arrojado varias veces, principalmente por el impacto de Siri. El golpe final le estrelló la espalda directamente contra un árbol antes de perder el conocimiento. Al menos tenía los huesos rotos por el impacto. Tal vez necesitaría una hechicera que lo ayudara con eso, pero por ahora, las pociones habían aliviado su dolor. Miró a Siri, acostada en la cama cerca de él. Sus pensamientos parecían contradictorios. El poder que ella emitía era algo que Geralt nunca imaginó que su hija realmente poseía. Incluso usó esa fuerza para enfrentarse cara a cara con Madara. Ahora podía ver cómo estaban en otro nivel. Y pensar que ni siquiera había imaginado que todo el bosque sería destruido por el propio poder de Siri mientras él todavía estaba caído. Y si no fuera porque Madara usó la habilidad de su Mangekyou Sharingan para teletransportarlo dentro del Susanoo, su cuerpo se habría convertido en polvo. Madara encontró una cueva con algunos monstruos. Él entró rápidamente y los derrotó a todos, eliminándolos. Poco después, varios clones emergieron de la cueva y comenzaron a circular el área, formando sellos manuales al unísono. Una barrera roja comenzó a levantarse para contener aún más su chakra, mientras se sentaba en la posición de loto, preparando su cuerpo que estaba casi repleto de energía.
se había contenido hasta ese momento. Y entonces llegó. La energía azul se extendió por toda el área en ese momento. Madara finalmente había logrado alcanzar la mitad del poder del Madara original, y con ello llegó una recompensa que no esperaba recibir tan pronto. Un nuevo lanzamiento elemental. Se dio cuenta de que el sistema no funcionaba de forma lineal, como los poderes que Madara recibió a lo largo de su vida original, sino más bien según la fuerza que cada habilidad representaba. No es de extrañar que hubiera recibido al clan de la sombra desde el principio. Incluso esperaba recibir su segundo ojo evolucionado ahora, lo que sería algo lineal con la historia de Madara en el mundo de Naruto, y algo que le ayudaría mucho, ya que sus ojos empezaban a sufrir por el uso excesivo. Pero recibió otra recompensa y esperaba cambiar pronto la situación con su visión y su cansancio. Tuvo suerte de tener un sistema. De lo contrario, habría tenido que seguir el camino tradicional Uchiha, enfrentándose a un sufrimiento extremo para obtener el Mangekyou Sharingan. Después de todo, para conseguir ese ojo, uno tenía que pasar por un dolor inmenso, incluso verse obligado a matar a la persona más importante para él. Pero gracias al sistema, no necesitaba nada de eso y podía simplemente podría recibir sus ojos evolucionados en el futuro sin tener que cumplir todos los requisitos o someterse a la maldición del odio, algo que claramente no quería, sabiéndolo todos aquellos que despertaron esos ojos. Más aún cuando era el único Uchiha vivo. No había otro par de ojos con los que reemplazar los suyos antes de activar el EMS. De cualquier manera, el chakra continuó explotando al momento siguiente, brillando intensamente dentro de la cueva. Mientras que la barrera roja creada por los clones de Madara hizo que el lugar estuviera aún más oculto. La energía aumentó a medida que asimilaba la nueva cantidad de poder, que era verdaderamente inmensa en ese momento. Obtuvo una mejora que desató una fuerza absurda con cada gran habilidad adquirida, multiplicando su energía al menos por 10. Lo obtuvo cuando alcanzó el 40% del sistema, desbloqueando su Mangekyou Sharingan, y naturalmente le otorgó grandes reservas de chakra. Su chakra nunca volvió a ser un problema, ya que podía luchar como quisiera sin que sus reservas llegaran al límite. Pero con esta nueva habilidad, su capacidad de chakra aumentó aún más. Ahora tiene el 50% del poder total de Madara Uchiha dentro del sistema. Se preguntó qué tipo de poderes recibiría al alcanzar el 60, 70, 80, 90 y, finalmente, el 100%. Allí estaba su Mangekyou Sharingan eterno, y de alguna manera, el zorro de 9 colas, e incluso el modo sabio probablemente estaba a su alcance, y finalmente, su Rinnegan. Incluso con lo que tenía ahora, podía enfrentarse a los mayores enemigos. Mientras que otros, aquellos que él sabía que estaban allí pero aún no entendía su fuerza, serían desafiados en el futuro de cualquier manera, y Madara tenía confianza en sí mismo. De todas formas, pasó toda la noche hasta el mediodía del día siguiente recuperando todas sus fuerzas, haciéndolo con mucha más facilidad gracias al mayor control que había desarrollado sobre su chakra. Salió de la cueva con expresión serena. Sus clones disiparon la barrera y estallaron en humo. Regresó donde estaba Geralt después de que sus clones le informaran de la situación. Habían eliminado cualquier amenaza en el campamento. Ciri se había despertado esa mañana, pero le costaba hacer algo. Estaba herida y se encontraba en un estado emocional inestable. Se acercó a Geralt, que estaba preparando el almuerzo, mientras Ciri permanecía sentada en un rincón un poco más alejado, con los brazos alrededor de las piernas y con aspecto retraído. Geralt lo miró fijamente en cuanto lo oyó, sin decir nada, pero percibió algo diferente en Madara. Era como si se hubiera fusionado con el entorno del bosque. Era un tanto extraño. Madara simplemente pasó junto a Geralt y se dirigió hacia Ciri. Ciri, dijo. Ella miró hacia arriba con lágrimas secas en su rostro, después de haber llorado mucho esa mañana. Madara, murmuró emocionada. ¿Cómo estás? Preguntó. Se esforzó por decir las siguientes palabras, perdí el control, admitió. Obviamente, recordar lo sucedido fue aterrador para ella. Ella realmente tenía la intención de lastimar a Madara, e incluso a Geralt, quien quedó atrapado en el caos de la batalla. Lo sé. Todos lo sabemos, dijo. Está muy herido por mi culpa. Intenté parar, pero no pude, murmuró con un tono lloroso y arrepentido. Lo hecho está, Ciri. Toma esto como lección. Seguramente si no hubiera estado allí las cosas habrían sido mucho peores. Pero aún así, logramos detenerte. Simplemente aprende que tus poderes no son una broma y no dejes que tomen el control nuevamente, dijo con una mirada seria. Ella asintió en silencio, todavía muy retraída. Ciertamente, ella era una chica alegre cuando se hacía más fuerte, pero lo que había hecho no la hacía feliz. Ella había lastimado a su padre por accidente, y trató de lastimar a quien amaba.
Madara se acercó y se sentó a su lado. Ella permitió que su presencia estuviera cerca de ella, mientras que Geralt, que había intentado hablar con ella antes, no había podido acercarse. Tenía miedo de volver a lastimarlo y sentía que no debía acercarse a él. Estuviste muy duro anoche. Esperaba que fueras poderoso, pero no tanto, comentó con calma. Eso casi la hizo soltar una pequeña risa ante el comentario de Madara. Pero aún temerosa de sus propios poderes, se contuvo. Aún así, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, algo que no esperaba escuchar de Madara después de todo. No deberías decir eso. Perdí el control. No era yo quien luchaba. Intenté parar, pero no pude, repitió con seriedad. Aún así, ese es el alcance de tus poderes. Si aprendes a controlarlo, habrá pocas personas en el mundo que puedan amenazarte. Incluso todos los reinos caerían ante ti, dijo Madara. Ella permaneció en silencio por un rato, escuchando esas palabras. Pero no más que tú. Después de todo, tú eres quien me derrotó, no pudo evitar murmurar. Madara asintió sin dudarlo. Sí, siempre seré el más fuerte, dijo. Idiota, murmuró, su tono un poco más ligero, mientras miraba a Madara. Si él estuviera siempre a su lado, ella no tendría por qué preocuparse. Porque podía impedir que ella hiciera algo de lo que se arrepentiría durante el resto de su vida. Además, continuó Madara. He logrado aprender algunas cosas interesantes gracias a nuestra pelea, dijo mientras ella levantaba una ceja, sin estar del todo segura de lo que estaba hablando. Esbozó una leve sonrisa y se puso de pie. Mirando al frente, comenzó a formar varios sellos con las manos, mientras Siri se preguntaba qué estaba a punto de hacer. Estilo de madera. Jutsu del castillo de madera. De repente, el suelo tembló y se abrió de golpe, pillando por sorpresa a Siri y Geralt en la distancia, con madera y troncos de árboles brotando de la tierra de la nada y elevándose rápidamente. Las raíces se entrelazaron y formaron patrones de construcción. Luego paredes, un techo, aberturas para ventanas y una puerta. Un enorme castillo de estilo japonés comenzó a levantarse ante ellos, construido enteramente de madera gracias al nuevo lanzamiento de Madara. Madara finalmente había desarrollado su Mokuton. Nota de autor. Las habilidades oculares de Madara también incluyen el espacio y el tiempo. Puede teletransportar cualquier cosa dentro de su visión o incluso intercambiar lugares con alguien o algo, usando una habilidad de uno de sus ojos. Al mismo tiempo, su otro ojo puede rebobinar el tiempo, como lo hizo con Siri, devolviéndola a las manos de los Susanoo durante su pelea en el capítulo anterior. Una de las razones por las que se creó un sistema en este fanfic fue específicamente por lo que se requiere para adquirir el EMS. Además de tener que hacer sufrir a Madara, también necesitaría un segundo par de ojos con el Manjeki. Entonces, creé el sistema en ese momento para permitirle desarrollarlo sin la maldición Uchiha. Además de eso, hice que Mokuton se desbloqueara ahora porque, aunque Madara tenía muchos jutsus con él, no era tan competente como Hashirama, por lo que está por debajo del EMS y el Rinnegan. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Kaeruen. El único sonido en el ambiente era el sonido de los cubiertos mientras Madara, Siri y Geralt almorzaban en una gran mesa, hecha completamente de madera, con sillas y platos también, construidos por Madara a través de Mokuton. Lo único metálico que había eran los utensilios que ya estaban usando para el almuerzo. Estaban en silencio mientras comían. Geralt estaba bastante inquieto. Nunca se había imaginado estar, mientras acampaban, en un lugar así. Y no solo una casa, sino un castillo, más grande que una mansión, hecho completamente de madera y creado en un instante después de que todo temblara mientras se construía el lugar. Todavía no entendía cómo Madara lo había hecho, pero estaba allí y estaban en un gran salón separado de todo el entorno exterior. Siri, también un poco afectada por los sucesos de ayer, comía con inquietud, dividida entre el miedo a sus poderes y la curiosidad por los de Madara. Tenía que admitir que era increíble estar en ese lugar. Quería saber cómo Madara lo había creado. Crear cosas de la tierra no era inusual. Había visto a Triss crear flores y a Yennefer restaurar un árbol la semana antes de partir de Kaer Morhen. Entonces, ver a Madara sacar madera del suelo en una cantidad masiva y tomar forma, eso estaba más allá de los estándares normales. Incluso Geralt se mostró escéptico de que Madara lo hubiera construido de la nada. Madara, ¿qué es esto? No dijiste nada después de mencionar que aumentaste tus poderes. Siri no pudo evitar comentarle a Madara, su curiosidad ganó sobre su tristeza y cautela sobre sus poderes. Madara la miró con calma. Es un nuevo elemento que desarrollé tras la lucha contra tu yo descontrolado. Ahora tengo 4 tipos de elementos que puedo controlar.
fuego, viento, el elemento de electricidad púrpura llamado tormenta y el elemento de madera que estás viendo, dijo Madara. También había ganado una enorme cantidad de chakra con este poder. Su chakra prácticamente duplicó su fuerza, y ahora incluso podía desarrollar curaciones y entrenaba para ello. Sus dos últimos elementos fueron Keke y Genkai, y solo Hashirama podía usar el elemento madera mejor que Madara, sin mencionar que el elemento tormenta era algo que, hasta donde él sabía, Madara había desarrollado en su propio tiempo, mientras que Kakashi también desarrolló su electricidad púrpura en el futuro. Finalmente había alcanzado la mitad de su fuerza máxima, en su apogeo, y ya había desbloqueado todos los elementos. Ahora, los siguientes poderes que podía liberar eran todos de nivel catastrófico. ¿Elemento madera? Siri lo miró sorprendida mientras observaba la madera a su alrededor. Madara no le había mostrado la guerra a Siri con su Sharingan, por lo que ella estaba muy sorprendida, a pesar de que había escuchado que él creó un bosque, tal como lo había hecho Geralt. Escuché que lograste crear un bosque entero de la nada en medio del campo de batalla, nunca imaginé algo así, ¿sabes lo extraño que es? ¿Podrías siquiera alterar todo un terreno desértico? Comentó Geralt. Sí. Pero por ahora solo conozco el jutsu básico de madera, aunque puedo desarrollar los demás en el futuro. Incluso crear un bosque entero como hice en la guerra, respondió Madara. No tenía pleno conocimiento del jutsu del gran bosque, pero aún recordaba haberlo ejecutado a máxima potencia durante la guerra. A través de esos recuerdos, pudo desarrollarlo rápidamente nuevamente, junto con el dragón de madera que también había creado. La verdad es que ya no sé qué podría sorprenderme, dijo Geralt. Tengo miedo del día en que vuelvas a invocar a ese gigante. Espero no tener que verlo nunca, parecía bastante cauteloso, mirando a Madara como un enigma, sin saber cómo o de dónde obtenía sus poderes. Parecía que su fuerza simplemente apareció de la nada. Cuesta creer que desarrollara, como dijo, ese elemento después de la pelea con Siri. Pero desconocía el sistema. Madara se encogió de hombros. Si tengo que volver a usar el Susanoo, puedes estar seguro de que será porque no tendré otra opción, dijo, pensando en sus enemigos. Es increíble. ¿Se puede construir algo con madera? Murmuró Siri mientras comía, mirando a Madara. Todo lo que pueda imaginar, lo puedo hacer, respondió Madara. Ella asintió lentamente. ¿Este castillo, qué es? Nunca había visto este tipo de arquitectura, comentó, analizándolo. Es realmente exótico. Estos tejados curvos, no hay nada igual en el continente, que yo sepa. Es oriental. Me excedí esta vez porque quería ver mi primer jutsu de madera usado a lo grande. La próxima vez, simplemente haremos una casa, dijo, sin que nadie hubiera visto nunca arquitectura oriental, mientras volvían a comer en silencio. Al final decidieron quedarse un día más allí para descansar. Madara estaba sentado nuevamente en la habitación de Siri, mientras el lugar tenía una gran abertura hacia el cielo, con ella contándole lo que había sucedido la noche anterior. Quería demostrar mi fuerza, pensé que la controlaría, pero al final, mi cuerpo simplemente fue usado y yo estaba actuando sin control, murmuró. Lo entiendo, aún no estás preparada para esto, dijo a su lado. Tris siempre decía que yo era una fuente, alguien que no controla los poderes, tenía razón, aunque esas visiones terminaron, todavía no sé cómo controlar mi fuerza, murmuró Siri. Puede que no estés preparada para esto ahora, pero eso no significa que no lo estés en el futuro, Siri. Siempre has confiado en tu fuerza y tus poderes, no los destruyas ahora, dijo. Siri permaneció en silencio a pesar de mirarlo con una ceja levantada y luego dirigió su mirada al cielo. Supongo que tienes razón, ¿crees que puedo controlar esto? Preguntó, y Madara asintió. Claro que no será fácil, pero tampoco imposible. Tienes potencial para ser grande, Siri, más grande que nadie, excepto yo, claro, dijo con una sonrisa al final. Siempre arrogante, murmuró ella, y él arrancó una pequeña risa de sus labios con sus palabras habituales. Querías saber cómo conseguí la espada, ¿verdad? Bueno, es raro explicarlo, pero la busqué y la vi en el futuro. Y la robé, murmuró, haciendo que Madara arqueara una ceja. Ya veo, en fin. Vamos a dormir, nos vamos mañana, dijo, dirigiéndose a la cama que tenía que convocar, ya que no podía hacer un colchón de madera. Al día siguiente, todos se levantaron rápidamente. Geralt todavía estaba muy herido y cojeaba. A pesar de que las pociones lo estaban ayudando mucho, aún le llevaría tiempo curarse si Yennefer no lo ayudaba primero.
Madara hizo sellos con las manos mientras el castillo de más de 50 metros de altura comenzaba a deshacerse, parte por parte, volviendo a la tierra y desapareciendo por completo, dejando solo el suelo triturado de la construcción en su lugar. Esto sin duda atraería miradas curiosas, pero solo de gente que pasara por allí, lo cual era poco probable, dado que estaba en medio de un bosque cerrado. De todos modos, tan pronto como todo desapareció, Geralt se volvió hacia Madara. Ahora nos quedamos sin caballos, murmuró. Todos murieron, dijo Madara, y Siri bajó la cabeza con culpa. Le había cogido cariño al animal, aunque solo hubiera pasado un mes. Saber que murieron en su explosión la destrozaba de culpa. Siri, fue un accidente. Geralt intentó calmar a la chica mientras ella asentía, aunque aún parecía muy culpable. Madara no dijo nada. Después de todo, nada la ayudaría ahora. Ya había dicho lo que debía decir. Los caballos fueron un terrible accidente y, por desgracia, la explosión los aniquiló. Probablemente ni siquiera sintieron dolor, ya que todo el bosque desapareció en milisegundos. Sé que no querrás que te lleve por el bosque, dijo Madara, sabiendo que Geralt odiaba que lo llevaran y preferiría enfrentarse al bosque solo que soportar eso. Sí, respondió simplemente. Llevaré a Siri conmigo. Compraremos más caballos y continuaremos el viaje a las montañas, le informó Madara, y Geralt asintió. Tomó a Siri y saltó a los árboles mientras Geralt se quedaba con algo de equipo durante los siguientes 2 días en el bosque. Madara tendría que enviar algunos clones para ayudarlo a salir, lo que sería mucho más rápido. Yennefer estaba en Aretusa, preparándose para partir en los próximos días. Aún tenía algo de tiempo antes de dirigirse a la ciudad donde había quedado con los 3, pero quería pasar por algunos de sus escondites mientras estaba atenta a lo que sucedía en Kaedwen, después de que los hechiceros abandonaran Kaer Morhen informando de todo lo sucedido, mientras creían y afirmaban que la escuela del lobo no parecía muy involucrada con los acontecimientos en la parte occidental del reino. Acababa de terminar de tomar el té con otras hechiceras, que eran tutoras en la Academia de Magia para Niñas cuando se encontró con Isabella, que llevaba algunos libros en sus manos. Durante el último mes, a pesar de que había sido aceptada con el gran patrocinio que Yennefer le había proporcionado en oro, y Tisaya ciertamente se sorprendió al saber que Yennefer estaba patrocinando a una joven con problemas mágicos, Isabella todavía había necesitado aprender a leer y escribir en los últimos meses. De lo contrario, nunca habría comenzado sus estudios de magia. Por eso corría entre la biblioteca, las aulas de sus tutores y su habitación, llevando constantemente libros y lecciones. Madara tenía razón al afirmar que la niña era trabajadora a pesar de su falta de talento. Honestamente, Yennefer no habría actuado como Madara y simplemente no le habría importado a alguien tan débil en magia. Después de todo, a pesar de que había sido jorobada en su infancia, tenía un gran talento y aptitud para la magia. No fue una sorpresa que Tisaya hubiera acudido a ella, comprándosela a sus propios padres. Isabella se detuvo tan pronto como la vio y la saludó. Señorita Yennefer, dijo. Hola, Isabella, respondió Yennefer directamente. Me voy a mi habitación ahora, disculpe. Sin más palabras, Isabella pasó junto a ella y Yennefer asintió. Dejando a la niña atrás, se giró hacia adelante y vio pasos firmes que se acercaban mientras Triss caminaba hacia ella. Al ver su expresión concentrada con una mueca, supo que Triss no quería hablar con Isabella mientras continuaba por el pasillo, sino con Yennefer. Yennefer. Algo pasó en Kaedwen, dijo Triss, mientras Yennefer arqueaba una ceja. ¿Qué pasa? Su tono denotaba cierta preocupación. Hubo un brote, una explosión mágica en el norte del reino que iluminó todo el reino. Ella habló en un tono serio e igualmente preocupado, mientras Yennefer abría mucho los ojos. Espera, esa no era la ruta, dime qué pasó. Exigió Yennefer, y Triss asintió. El norte del reino era la ruta que tomaban Madara, Siri y Geralt. Nadie sabe qué pasó. Informaron a Tisaya anteayer, pero ella no lo compartió con nadie, mientras las hechiceras y otras fuerzas fueron a investigar lo sucedido. Dijeron que una explosión verde cubrió todo el horizonte, explicó Triss antes de hacer una pausa. Un bosque entero desapareció, Yennefer, todo fue consumido por una energía caótica, y era la energía del caos en una forma que nadie había visto antes, murmuró Triss. Energía verde, caótica y claramente mágica. Preguntó Yennefer con cautela. Creo que era ella, no sé cómo, pero estoy segura de que era ella, murmuró Triss. ¿Destruir un bosque entero, de verdad es tan poderosa? ¿Están bien? Pensó Yennefer, mientras ansiaba desesperadamente saber qué había llevado a esto a suceder. Había tantas preguntas. Estoy igual de sorprendida, pero solo pudo haber sido ella, dijo Triss.
A pesar de que estaba atónita de que Siri pudiera haber destruido un bosque entero con su poder, era algo que ninguna hechicera o maga podría hacer, ni siquiera Tisaya. En fin, Tisaya te llama. Quiere hacerte algunas preguntas para entender qué ha estado pasando en Kaedwen después de tantas cosas extrañas en los últimos meses, repitió Chris. Ya veo, vamos a hablar con ella, dijo Jennifer mientras su mente corría, ya desesperada por saber si Madara, Siri y Geralt estaban realmente a salvo. Kaedwen. ¿Sabes? Podríamos simplemente ir por ahí aprovechando tu velocidad. Siri comentó mientras estaban en un pueblo en ese momento, como Madara había logrado encontrarse con un granjero que tenía algunos caballos para vender. Obviamente Madara había usado su Sharingan para disfrazarse a sí mismo y a Siri a través de una ilusión, haciéndole parecer al granjero que eran una pareja de mediana edad comprando caballos. Estaban en la entrada del granero cuando Siri murmuró con Madara sobre el asunto del transporte. Madara la miró. Hacemos esto porque a Geralt no le gusta. Podríamos seguir adelante, pero dudo que sea bueno dejarlo atrás. Ya envié un clon al bosque para asegurarme de que nos encuentre. Él explicó mientras ella asentía, comprendiendo su razonamiento. Tienes suerte de que tenga unos 5 buenos caballos conmigo, puedo darte 3 de ellos. El hombre mayor salió del granero llevando 5 caballos y pidiéndoles que eligieran cuáles llevarían. Madara eligió rápidamente a 3 de ellos, viendo fácilmente cuáles eran los mejores, mientras el granjero les vendía las sillas de montar y todos los demás accesorios. Después de eso, le pagó al hombre el precio que le pidió y abandonó la granja con Siri montando 2 de los 3 caballos. Mientras se dirigían a buscar un lugar donde alojarse, Siri miró hacia el pueblo cercano, de donde salía humo de las chimeneas al menos a 1 kilómetro de aquella granja. ¿No podemos ir allí? Tendremos algo de tiempo antes de que llegue Geralt, ¿no? Ella murmuró, mientras Madara sacudía la cabeza. Desafortunadamente, no es seguro para nosotros, ya que debería llegar en 1 o 2 días, explicó Madara. Eso parece bastante tiempo, será tedioso, murmuró, queriendo hacer algo más que esperar. ¿Quieres hacer una misión de caza de monstruos? Hay un tablón de anuncios en el pueblo con misiones para brujos o cazadores, comentó, mientras ella arqueaba rápidamente una ceja. Eso suena genial. ¿Lo hacemos? Preguntó ella, mientras él asentía, deteniéndose en algún lugar con los caballos. Entró en el pueblo sin ser visto, recorriendo los tejados hasta el centro. Saltó al tablón de anuncios, apareciendo como una mancha borrosa, tomó los papeles y desapareció en un instante sin que nadie lo notara, mientras la gente caminaba por el centro. Poco después regresó junto a Siri, sacó un papel y se lo entregó. Ya que quieres hacer algo, te conviene entrenar. Sé que aún eres cauteloso con el poder con el que naciste, pero esto te ayudará a acostumbrarte a tus poderes de nuevo mediante tareas sencillas, dijo Madara. Siri tomó el papel con cierta cautela, reconociendo la veracidad de las palabras de Madara. Pero asintió, consciente de que debía ser fuerte. Miró el papel que tenía en las manos. Un monstruo estaba horriblemente dibujado, como un retrato policial. Estaba claro que no eran buenos dibujantes, pero la descripción les permitió saber fácilmente qué era la criatura, lo cual sería bastante sencillo para ella. Ya había estado cazando monstruos en Kaer Morhen. Un avance, esto parece interesante, comentó Siri mientras leía los papeles. El monstruo se escondía en una zona boscosa cercana. Así que Madara creó una casa y un granero con el jutsu de liberación de madera para mantener a los caballos dentro y evitar que escaparan cerca de la zona. Después de eso, se dirigieron a la zona donde, según los periódicos, se había visto al monstruo matando a un hombre de un grupo de caza. Siri estaba alerta al entrar al lugar, abriendo camino, mientras Madara la seguía para protegerla. Si algo sucedía, él estaría allí a su lado. Les llevó un tiempo encontrar el nido en la zona. Un amplio espacio infestado de niebla lo cubría todo, y se sentía un hedor en el aire. Una criatura caminaba con el sonido del agua bajo sus pies entre cadáveres de animales ya en descomposición. También había un hombre muerto allí, con la mitad del cuerpo devorado. El aviso del pueblo decía que este hombre fue secuestrado por la criatura tan pronto como su grupo escuchó ruidos extraños provenientes de la cueva, que alguna vez había sido la guarida de un monstruo hace algún tiempo. El lugar había estado deshabitado desde que un brujo de paso por la región se encargó del monstruo anterior, pero esta nueva avancée lo había encontrado hacía unas semanas. La aldea supo de su existencia en cuanto se produjo la primera muerte, y desde entonces nadie en la aldea tuvo el valor de acercarse, ya que ni siquiera un grupo de 5 hombres pudo hacer nada mientras la avancée arrastraba al hombre a la cueva. Siri analizó la zona. Sus ojos brillaban con un tenue brillo verde.
Madara, detrás de ella, no dijo nada, solo observaba. Parece un joven monstruo, murmuró Siri. Pareces dudar. No dejes de confiar en tus poderes, Siri. Simplemente no dejes que se desaten cuando aún no estés lista para controlarlos, pero recuerda que aún puedes manejarlos muy bien. Madara le dio un consejo. Siri asintió, empuñando su espada. La criatura parecía estar organizando el lugar, acomodando los cuerpos y arrojándolos a un lado, tal vez intentando limpiar el suelo y convertirlo en su nueva cama o algo así. Siri se mantuvo firme, observando a la criatura hasta que encontró el momento exacto. Simplemente desapareció con un destello verde, reapareciendo tras ella. Su espada ya estaba en la mano y atravesó rápidamente el cuerpo del avancé antes de que pudiera reaccionar, haciéndola gritar de dolor y sorpresa. ¡Ah! Antes de que pudiera golpear a Siri con sus garras, Siri desapareció nuevamente como un rayo y reapareció a una distancia segura, enfrentándose a su enemigo. La criatura estaba herida, sangrando y gruñendo de rabia, exponiendo su horrible rostro al humano que la había atacado. Inmediatamente comenzó a moverse en silencio, desapareciendo, convirtiéndose solo en un borrón, mientras la niebla se apoderaba de todo el lugar, mientras Siri permanecía alerta, viendo su forma casi invisible distorsionar levemente el espacio a medida que avanzaba. Siri desapareció de nuevo cuando la criatura intentó atraparla y apareció por el otro lado. Con un rugido de ira, la criatura vio a la humana escapar de ella una vez más. Al mismo tiempo, agarró un poco de barro del suelo y se lo arrojó a Siri del otro lado, intentando golpearla, mientras la chica desaparecía rápidamente de allí con otro teletransporte, reapareciendo en algún lugar oculto, mientras la criatura la buscaba, caminando por la cueva con gruñidos. La herida seguía sangrando, dejando un rastro. Eso le facilitó a Siri localizar la ubicación mientras permanecía oculta por su invisibilidad. Observando desde detrás de una roca, desapareció rápidamente y reapareció donde estaba la criatura, cortándole un brazo. La avancé rugió de dolor e intentó reaccionar, pero Siri desapareció y reapareció detrás de ella, clavándole la espada en la espalda y atravesándole el corazón, con un grito inhumano que resonó por toda la cueva. Siri desapareció una vez más y reapareció en un instante, cortando el cuello de la criatura, aunque no con la fuerza suficiente para cercenarle la cabeza. Aún así, fue suficiente para hacerla desplomarse al instante siguiente. Siri miró el cuerpo, encontrándolo fácil y sintiéndose satisfecha con él, cuando su mirada se volvió hacia el techo de la cueva, donde Madara estaba de pie boca abajo, observando toda la pelea. Actuaste bien, dijo, saltando desde su lugar y aterrizando junto a ella en el agua, sin dejarse hundir en las aguas poco profundas usando chakra, a diferencia de los pies de Siri. Bueno, supongo que esto me ayudó un poco, murmuró Siri en referencia a volver a confiar en la sangre ancestral, antes de desaparecer y reaparecer en la entrada del lugar donde habían comenzado. Vamos, Madara, dijo ella, formándose una pequeña sonrisa. Madara chasqueó la lengua, pero también estaba satisfecho. Miró a la criatura caída, le arrancó la cabeza y, tras eso, saltó hacia la entrada, saliendo poco después. No olvides la prueba, dijo Madara, sosteniendo la cabeza de la criatura en su mano, mientras apestaba. No irás a reclamar su recompensa, ¿verdad? Preguntó Siri, ya que no habían matado a la criatura por dinero, sino para entrenarla. Obviamente no. Sin embargo, es bueno llevar pruebas de que la criatura está muerta a la aldea. Eso evitará que contraten a alguien más para que revise el cuerpo más tarde y aleguen que fueron ellos quienes lo mataron tras encontrarla ya muerta, dijo, y ella asintió. Geralt finalmente abandonó el bosque después de 3 días, mientras que el clon de Madara lo había encontrado el mismo día que salieron del bosque, informándole que todo ya había sido solucionado. Lo primero que vio fue a Madara y Siri ya montados cuando salió del bosque, cada uno en su nuevo caballo, mientras un tercer caballo estaba con la silla vacía. Ahora podemos continuar el viaje, murmuró Madara. Has tardado demasiado, dijo Siri. Lo siento, no puedo teletransportarme ni saltar entre los árboles, se quejó, montando el caballo, mientras el clon que lo acompañaba desaparecía. En fin, después de lo que pasó más al este, es mejor no intentar el camino principal que atraviesa las montañas. Tendremos que atravesar una de las montañas enanas, dijo Madara. Inicialmente, habían planeado evitar eso, pero ahora sería mejor seguir un camino con menos humanos y espías de todos los reinos. ¿Así que has estado esperando aquí todo este tiempo? Preguntó Geralt mientras echaba a andar, y los dos lo acompañaron. Tienes que estar bromeando, dijo Siri con arrogancia, sacando un fajo de papeles atados con una goma elástica y arrojándoselos a Geralt, quien los atrapó al ver una lista de carteles marcados con una X.
Yo misma casé a todos esos monstruos, como puedes ver, dijo Siri con su habitual tono arrogante, mientras Geralt se quitaba la banda elástica y comenzaba a mirar entre ellos. Bansees, ghouls, ahogadores, neckers, hombres lobo. Todo tipo de criaturas básicas estaban allí, marcadas con una X, mientras levantaba una ceja hacia Siri. ¿Hiciste todo esto sola?, murmuró, mirando a Madara, esperándolo inmediatamente de él, pero de Siri. Le di algunos consejos, pero aprendió más en Kaer Morhen de lo que todos creían, dijo Madara, mientras Geralt levantaba otra ceja. Siri era conocida por saltarse las clases teóricas para dedicarse al entrenamiento físico, pero no era ingenua, y desde luego prestaba atención a todo, aunque fingiera lo contrario. Siempre había estado absorbiendo ese conocimiento. Deberías haber visto lo atónitos que estaban los aldeanos. Al menos 4 veces al día, durante los últimos 2 días, cabezas de monstruos no dejaban de caer en la plaza. Los aldeanos empezaron a rezar como si un dios estuviera exterminando a todos los monstruos cerca del pueblo. Siri se rió al recordarlo. Esperemos que esto no cause ningún problema, dijo Madara antes de continuar. Continuaron por senderos a través del bosque, forjando sus propios caminos, evitando cualquier cosa que pudiera detectarlos de ahora en adelante. Nadie sabía exactamente qué había sucedido en el bosque destruido, y esto había alertado a las principales potencias del reino y del continente. Todos buscaban pistas sobre quién pudo haber hecho tal cosa, y ahora debían permanecer profundamente ocultos. Y en ese mismo lugar, Yennefer salió de un portal conjurado por otra hechicera en ese momento, procedente de la zona devastada. Al emerger, se encontró con un bosque entero devastado, sin rastro de vida. Los árboles que aún permanecían en pie no eran más que troncos ennegrecidos, listos para romperse en cualquier momento, mientras que las hojas y los animales habían desaparecido o solo habían dejado rastros. Cada área abierta, por lo menos durante 5 kilómetros, ya no era un bosque, solo destrucción. Delante de ella se habían establecido campamentos, con magos, hechiceros, eruditos, druidas, espías de otros reinos, soldados y caballeros del reino de Kaedwen, todos reunidos allí, buscando respuestas sobre lo que había ocurrido. El rey probablemente estaba extremadamente ansioso, mordiéndose las uñas, sospechando que Madara estaba detrás de todo. Quizás había sido una advertencia para que guardara silencio. Y ese solo pensamiento le quitó el sueño, la idea de que pudiera destruir toda la capital era aterradora. De cualquier manera, Yennefer estaba allí, observando todo a su alrededor, mientras el nombre Siri se formaba silenciosamente en sus labios sin emitir ningún sonido. Nunca imaginó que esa chica pudiera ser poderosa y, al mismo tiempo, avanzó hacia el grupo de compañeros magos de Aretusa, ansiosa por comprender lo que se había descubierto y si Geralt, Madara y Siri estaban a salvo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.